¿Cómo están, amigos de Culturarte? Bienvenidos una vez más a Miércoles de Leyendas. No olvides darle like y compartir para que más personas puedan escuchar las leyendas cholleras. El día de hoy les presentamos El Encaramado, escrita por Cecilia Ochoa. Mi abuela cocinaba y reflexionaba. No sé qué hacía mejor. Siempre era lo mismo. Cocinaba y una palabra, un tema o un simple chispazo de un tizón despertaba un recuerdo de su vida o de una vida ajena, como la que me contó en la cocinita, como llamábamos aquel cuartito negro de humo donde tenía la hornilla mientras le echaba unas gordas a mi abuelo. Fue real, me decía. No fuera nadie a tachar de mentira aquella historia que sucedió en su pueblo. Era una familia como la nuestra, avecindados en la primera agua. 11 hijos tuvo doña Zenaida y don Patricio, 7 hombrecitos y 4 hembritas. Buenos muchachos todos. Bueno, hasta que el diablo se le encaramó a uno de ellos, a Ciriaco. Pobre, nunca lo conocimos de malo. Pero cuando el chanclas ataca, hay que ser fuerte, resistir con los rezos. Eso no le gusta. Pero pues, al pobre de Ciriaco lo agarró desprevenido. Cuando eso pasó, Ciriaco rondaba los 21 años. Habían hecho una fiestecita por los 15 de Carmela, una de sus hermanas, de las más chicas. Ahí empezó la desgracia de esa familia, con decirte que su madre se fue con esa reconcomía a la tumba. Su papá había ido a la sierra 2 días antes a traer un venado para los tamales de la fiesta. Todo el pueblo estábamos invitados. También me acuerdo, le habían encargado mezcal a unos indios huicholes. Ellos lo fabricaban, como dijo don Patricio, para alegrar la fiesta. Muchos en el pueblo decían que el chanclas venía en una de las garrafas. Yo no lo creo, porque de esa misma bebieron muchos, y nomás Ciriaco resultó afectado el pobre. Mi abuela contaba todo con conocimiento de causa, con la certeza de haber presenciado algo inusual, pero verídico. Dentro de su cabecita, ya encanecida, con una carita llena de surcos, se guardaba un cerebro privilegiado, con una memoria de elefante. Yo la admiraba. Me contó sobre el vestido de la quinceañera, que era de color violeta, suave como la flor de los duraznos, que el chambelán era el novio con el que a fin de cuentas terminó fugándose, y que los tamales no eran en realidad tamales, sino el llamado tamal de cazuela. Para esos momentos del relato, yo me sentía desesperado, porque mi abuela añadió paso a paso la preparación de lo que se sirvió en aquella fiesta, y sabía que no debía interrumpir. Eso lo había aprendido muy bien. Corría el riesgo de que se enfadara y no continuara la historia. Así que solo tenía que tener un poco de paciencia y dejar que fluyeran los detalles tan fielmente guardados en su memoria. Me contó que en la fiesta la cena se sirvió tarde y añadió que quizá eso propició que el chanclas, el chamuco, se le encaramara a Ciriaco, porque como había bebido mezcal sin alimento, quizá lo atacó con más fuerza porque lo agarró débil. Reflexionaba mientras pasaba sus dedos por su boca, como limpiando sus propias impresiones para dar paso a los hechos reales. Ciriaco era bueno, más bien callado, aunque después de lo que pasó, la gente decía de él que más bien era música encerrada. Yo no creí eso, luego te digo por qué, y mis ansias crecían por saberlo. La gente llegó a la fiesta. Antes no se hacían todos esos mitotes que se hacen ahora, que las palabras, que el cambio de guaraches y la última muñeca. Nada de eso. La gente se juntaba, buscaba dónde sentarse y empezaban a sonar los chirrinches y la gente a beber, los que bebían. Uno de mujer se entretenía platicando y cuidando que los chamacos no se nos desparramaran. Pues pasó el rato y por fin empezaron a correr los platos, unos en mesa, otros parados y otros ahí donde podían. Para esto ya era tarde. Te estoy hablando que serían por ahí de las 11 de la noche, cuando el jolgorio empezó desde las 5 o 6 de la tarde. Luego de la misa, pues. Y ándate, que pues pasó la cena y ya todos bebidos, unos más entrados que otros, cuando de repente se oyó una trifulca. Y aunque eso era de siempre en las fiestas, esta vez la gritona y la bola de gente era una sola. Yo me acuerdo que en un instante ya no tenía yo ni un chiquillo conmigo.
todos corrieron a ver de qué se trataba. Y pues al fin de cuentas, yo también corrí. En aquellos tiempos, la precaución no estaba muy de moda. Había algo, o sonaban las campanas, y todos corríamos a ver qué pasaba. Así eran las cosas. Total, que cuando yo logré llegar al centro de la bola para divisar algo, ay, mijo, es lo más horrible que han visto mis ojos. En un charco de sangre estaba tendido Luciano, uno de los hijos más chicos de doña Zenaida. Dice mi hijo Pedro que cuando él llegó todavía tosía, pero le salía sangre por la boca. Cuando yo me arrimé, ya tenía los ojitos pelados, ya había muerto. Ya sabrás, aquello era una escena de locos. Unos corrían para un lado, otros para otro. Doña Zenaida se desmayó. Y la quinceañera quedó ensopada en sangre cuando fue a abrazar a su hermano. Don Patricio cayó de rodillas al pie de su hijo, hecho un mar de llanto y preguntando quién, hijos de su chingada madre, había cometido aquel crimen contra su muchachito. Te lo cuento así porque eso sí lo oí yo. El caso es que aunque muchos vieron quién fue, nadie hizo nada por agarrarlo. O sabe Dios, a lo mejor no pudieron, pero la sangre lo delató. Era Ciriaco. Él también quedó hecho un caldo con la sangre de su hermano. Hablaba como loco, decía un montón de fregaderas y todavía con el cuchillo en la mano. Recuerdo que don Patricio contaba que él creía que su Ciriaco lo había defendido de alguien. Jamás imaginó que fuera él quien le hubiera arrancado la vida a su Luciano. Fíjate, mijo, que ese crimen marcó al pueblo. La gente se refería a este como el pueblo del fulano que mató a su hermano. De verdad que fue muy triste. Mira, de por qué lo hizo, nunca se supo a ciencia cierta. Fue algo entre ellos que nadie escuchó. A más de lo que aquejó a Ciriaco, la vida que vivió después de lo que hizo. Vivía en el monte con los animales. Decía que lo veían mucho por el panteón, rascándose el lomo entre las tumbas. Hablaba solo, peleaba con alguien que, según decían muchos, traía en el lomo trepado. Lo maldecía y le pedía que lo dejara, que lo soltara, y a veces hasta de sangre manchaba su camisa toda raída de lo que se rascaba con un palo. Así vivió algunos años, no sé cuántos, pero fueron varios, porque todavía nosotros vivimos ahí en la primera agua como 10 años, y todo pasó mientras aún estábamos ahí. Un día, dicen, bueno, hasta tu abuelo llegó a verlo, que ya estaba muy mal. El encaramado, que también muchos decían que lo veían trepado en su espalda, ya lo tenía muy mal. Y un buen día, sin más, lo oyeron amenazar al Chanclas. Le decía que ya sabía cómo se lo iba a quitar de encima. Era tiempo de aguas, había llovido bastante para la sierra, y el río había crecido, y estaba muy peligroso. Nadie se acercaba, y todos guardábamos precaución. Pues ándate, que Ciriaco esperó a que el río estuviera al máximo, y antes de lanzarse, maldijo al Chanclas por haberle empujado la mano con el puñal hacia el pecho de su hermano. Dicen que lo último que alcanzó a gritar fue: «Te llegó tu hora». ¿Sabes, mijo? Dicen, y me imagino, que no hay nada más triste y doloroso que la muerte de un hijo. Y ha de ser. A mí Dios me ha librado de semejante pena, pero cuando Ciriaco murió, nadie le lloró, nadie lo buscó. El río se lo llevó y no hubo nadie que buscara su cuerpo río abajo. Jamás se supo de él. Zenaidita no lloró, don Patricio tampoco. Decían que hasta los animales descansaron de oír sus maldiciones cuando antes ni los pajaritos del monte cantaban cuando él estaba cerca. La paz volvió al pueblo, aunque siempre quedó un murmullo de aquella triste historia. ¿Tienen ustedes alguna historia parecida? Cuéntenos. Esperamos que les haya gustado. Nos vemos el próximo miércoles.